Nueva clase. Hoy vamos a desarrollar el tema. Ya se vio el primer tema, que era el derecho sucesorio. Y entonces ahora vamos a entrar a una de las formas de sucesión en la que la primera se trata de la sucesión testamentaria. Entonces, vamos a ver, espero que la imagen y que la pantalla pues esté lo mejor posible. Si hay algún, por favor, si hubiera algún inconveniente, si fueran tan finos de comunicármelo. ¿Estamos bien? Sí, se logra ver bien, licenciado. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, muy fino. Bueno, hoy vamos a ver la sucesión testamentaria. Desde el momento de que la sucesión hereditaria, mortis causa, se da en las tres formas de sucesión testamentaria: la intestada, legítima o legal, y la mixta. Pues la sucesión testamentaria, su nombre ya lo establece, con que se trata de la sucesión en la cual va a estar involucrada un documento, un testamento, un título. Y para ello, pues, debemos de recordar los presupuestos de la sucesión hereditaria, en la que para que se dé la sucesión hereditaria es importante que tenga lugar la muerte del causante. La muerte se llama causante porque su muerte causa que haya un proceso, o en su defecto la muerte presunta. Recuérdense que la personalidad se inicia desde la concepción, nacimiento, etcétera, y finaliza con la muerte, tanto la muerte física como la muerte presunta. Entonces, ese es el primer presupuesto que se tiene que dar. En la sucesión testamentaria es obligado que surja el título sucesorio, que es este documento, y que de este título sucesorio resulte como heredero una persona, pero esta persona tiene que estar viva. No puede estar muerta, sino tendría que darle paso a lo que es la representación hereditaria, que creo que ya lo vieron y de todo modo lo vamos a repetir, y la sustitución hereditaria. Y el último presupuesto que no puede faltar es que el causaviente, o sea, el que recibe del causante, no sea incapaz para heredar por dignidad. Esos casos están en el 924, y todos estos casos tienen que haber una sentencia firme para declararlo indigno. Entonces, ¿cómo podemos definir la sucesión testamentaria? Pues la definimos como ese derecho de suceder. Suceder es sustituir, reemplazar a una persona, pero que va a ser por testamento, en virtud de la manifestación de voluntad expresa del causante, contenida en un testamento válido. O sea, que el testamento sea válido y no dé lugar a que sea impugnado, a que se nulifique. Por lo tanto, este derecho de suceder, de sustituir una persona por otra,
por un testamento en virtud de la manifestación de voluntad es expresamente un acto jurídico. La sucesión testamentaria, por lo tanto, la fuente de la sucesión, de qué va a dar origen a esa sucesión testamentaria, es la voluntad de la persona. Para ello, pues, es importante que haya quienes pueden testar, y realmente hay una libertad para testar. Y eso pues está preceptuado en el 934 del Código Civil, en donde establece que toda persona capaz civilmente puede disponer de sus bienes por medio de testamento a favor de cualquiera que no tenga incapacidad o prohibición legal para heredar. Estamos hablando de esas prohibiciones para heredar por indignidad. El testador puede encomendar a un tercero la distribución de herencias o legados que dejare para personas u objetos determinados. Esto aquí ya se está refiriendo a que puede haber una persona que va a cumplir la voluntad de la persona y del testador, y entonces a ello le llamamos albacea. Ahora, como también hay libertad para testar, también tenemos una limitación a esa libertad de testar. Y la única libertad, el único límite que tiene esa libertad de testar es el derecho que algunas personas tienen a ser alimentadas. Por ejemplo, no podemos disponer de un patrimonio, entregarlo en una herencia, si tiene que ser destinado y con soporte para a las personas que tienen derecho a ser alimentadas. Significa claramente entonces que alguien no puede disponer testamentariamente de todo su patrimonio cuando es obligado en una relación alimenticia. Un juicio por alimentos, definitivamente él no puede otorgar testamento de todo, sino que tiene que tomar en cuenta esa relación alimenticia. También queda prohibido el contrato de sucesión recíproca entre cónyuges, a manera de que yo te doy para poder, yo te doy a ti y tú me das a mí, para que no haya ninguna otra persona que pudieran quitar esto. O sea, no hay contrato de sucesión recíproca entre cónyuges o cualesquiera otras personas, y es nulo el testamento que se otorgue en virtud de ese contrato. En virtud de contrato quiere decir que no pueden haber modificaciones o crear cierto tipo de derechos y obligaciones, por lo que no es permitido el testamento que se otorgue en virtud de un contrato. Ahora bien, como ya empezamos a hablar de ese título, debemos de decir que es ese testamento. Etimológicamente, el testamento viene de las voces latinas testatio, que significa testimonio, y mentis, la mente o voluntad, esa voluntad que se expone o que se da testimonio de ella en un documento. Valentín Aguilar lo define como el testimonio de la voluntad o querer del testador. Por lo tanto, ¿cuál es la naturaleza jurídica del testamento?
Y desde el momento que se trata de un acto de última voluntad, se establece la voluntad de la persona, pues es un acto jurídico. Este acto jurídico es la voluntad, no puede ser un hecho, porque un hecho es algo que va a dar una consecuencia jurídica, y aquí es un acto jurídico porque es la voluntad de la persona específicamente. Entonces, en el 935 de nuestro decreto ley 106 nos define qué es testamento, y ahí establece que es un acto, y se está refiriendo a un acto jurídico puramente personal, o sea que solo lo puede hacer una persona, la persona, y de carácter revocable. Esa revocación quiere decir que yo puedo revocar o dejar sin efecto un anterior testamento para otorgar otro que va a reemplazar parcialmente, total o parcialmente ese testamento, por el cual una persona, es un carácter unilateral, dispone del todo o parte de sus bienes. Puede disponerlo todo a título universal o a título particular o con parte de sus bienes para después de su muerte. Esto quiere decir que ese testamento va a provocar efectos jurídicos a partir de la muerte de ese causante o sea, de ese testador. ¿Qué características tiene el testamento? Ya lo hemos hablado, que es un acto jurídico mortis causa. Despliega sus efectos después de la muerte de la persona, por lo tanto es un acto jurídico mortis causa. También es un acto unilateral, porque, como ya establecimos, es prohibido el contrato de sucesión recíproca. En el 937 establece, queda prohibido el contrato de sucesión recíproca entre cónyuges y es nulo el testamento que se otorgue en virtud de contrato. Y en el 938 se prohíbe específicamente que dos o más personas otorguen testamento en un mismo acto jurídico. Entonces, es una característica de que es un acto jurídico, pero es un acto unilateral. También es un acto solemne, y esa solemnidad se refiere a todos esos requisitos y a los efectos jurídicos que va a generar ese acto solemne al otorgar testamento. Aquí establece que todo acto jurídico, para que pueda ser plenamente identificado por los autores del mismo o por las partes que intervinieron en él, así como para que pueda ser del conocimiento de los terceros y en algunas circunstancias oponibles a ellos, precisa de cubrir una serie de formalismos que variarán de acuerdo con el acto de que se trate y con las disposiciones vigentes al momento de celebrarse. Aquí Ángel Adame López está estableciendo que no todos los testamentos van a tener las mismas formalidades, pero dependiendo los actores el que va a otorgar testamento y sus testigos. Entonces, este también es un acto esencialmente libre.
porque así lo establece el 930, toda persona capaz civilmente puede disponer de sus bienes, y eso ya lo leímos. También es un acto totalmente personalísimo. El testamento es un acto puramente personal, y eso ya lo leímos. Quiere decir que no puede ser delegable el testamento en otra persona. Solo es totalmente personalísimo, no delegable. Y es revocable, que quiere decir más claramente esa revocación. Y es revocable porque quiere decir que el testador tiene la facultad de modificar en forma parcial o total un testamento e inclusive dejarlo sin efecto. Eso quiere decir que hay varias formas de cómo revocar este testamento. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, les voy a explicar bien. Características del testamento. Tiene una característica también muy importante, que a partir en él se va a disponer de bienes, pero también hay casos muy, muy importantes que también se pueden hacer por testamento. Y para ello nos vamos al artículo 212, en donde establece el reconocimiento, y aquí se está refiriendo al reconocimiento de hijos. El reconocimiento no es revocable por el que lo hizo. Si se ha hecho en testamento y este se revoca, no se tiene por revocado el reconocimiento y tampoco puede sujetarse a ninguna modalidad. Por ejemplo, alguien reconoce a un hijo a través del testamento, de un testamento, y el día de mañana o a los 3 días revoca el testamento. La revocación se da en todo, a excepción del reconocimiento de ese hijo. O sea que no puede sujetarse tampoco a ninguna modalidad. Por igual, en el artículo 291, las disposiciones de este capítulo, y esto se está refiriendo a lo que son los alimentos. Las disposiciones de este capítulo son aplicables a los demás casos en que por ley, o sea que los alimentos se pueden dar por ley, por testamento o por contrato. O sea que en estos casos se tenga derecho a alimentos, salvo lo pactado u ordenado por el testador o lo dispuesto por la ley, para el caso especial de que se trate el derecho de alimentos que provenga de contrato o disposición testamentaria, no perjudica en ningún caso la preferencia que la ley establece en favor de los parientes del obligado. O sea, siempre va a tener esa prioridad, esa obligación de ese derecho a alimentos que tienen otras personas. Y por último, en el artículo 297, al establecer la tutela, si ustedes ya se recuerdan, ya, vieron la tutela testamentaria se instituye por testamento, por el padre o la madre sobreviviente, para los hijos que estén bajo su patria potestad, por el abuelo o la abuela para los nietos que estén sujetos a su tutela legítima, por cualquier testador para que le instituya heredero legatario, si éste careciera de tutor nombrado. O sea, todo eso se puede hacer a través del testamento. Entonces, la tutela, lo que son alimentos y lo que son el reconocimiento de hijos. Aparte
de la disposición de los bienes, que en una parte es lo más importante. Ahora bien, como ahí estamos estableciendo esas revocaciones, hay varias clases de revocación, o sea, de dejar sin efecto un testamento que ya se otorgó. Hay una revocación tácita. Ojo, porque esto es muy, muy importante. La revocación tácita es que se otorga un testamento y se revoca el otro. O sea, se va a otorgar un testamento y se pone, queda revocado el otro. Con el simple hecho de otorgar uno, se revoca el otro. Eso es en una forma tácita. Por el hecho de otorgar uno, se revoca el otro. A menos que sea en forma expresa. Él va a manifestar o expresar que tiene otro testamento y que lo va a dejar sin efecto. O puede dejar algunas cláusulas en sí. Y por último, es la revocación presunta, por la enajenación que haga el testador del todo o parte de una cosa dejada en testamento. Se entiende revocada su disposición relativa a la cosa o parte enajenada, a ser que vuelva a su dominio. Esto lo que quiere decir es que, por ejemplo, yo otorgo testamento y dejo dentro del testamento dejo una casa. Pero como estoy todavía vivo, tengo necesidad de vender esa casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al venderla, entonces estoy en una forma presunta. Estoy revocando esa parte del testamento. Pero yo dije, mire, si consigo el dinero, yo vuelvo a comprársela y le pago todos los intereses y vuelve a su dominio y entonces continúa el testamento válido, no revocado. En el artículo 983 establece que todo testamento queda revocado por el otorgamiento de otro posterior. Es en una forma tácita. Ahí le pone a usted tácita. Sin embargo, el testador puede de manera expresa dejar vigente todo o parte del testamento anterior. Yo digo, bueno, estas cláusulas número tal y la tal quedan sin modificaciones. Las donaciones por causa de muerte hechas con anterioridad al testamento caducarán salvo disposición en contrario del testador. Todas las donaciones por causa de muerte hechas con anterioridad al testamento van a caducar salvo disposición en contraria del testador. Ahora bien, ¿cuáles son las prohibiciones del testamento? O sea, ¿qué testamentos están prohibidos en nuestra legislación? Estas prohibiciones se refieren específicamente a la forma testamentaria que no admite nuestra legislación. Y como ya dijimos, el primero es el testamento contractual. Y ahí en el 937, que ya lo leímos, está establecido, por lo tanto, no puede existir testamento contractual. 2, no puede existir un testamento hológrafo. El testamento común abierto deberá otorgarse, establece el 955, deberá otorgarse en escritura pública como requisito esencial para su validez.
Por lo tanto, no puede existir. ¿Has hecho una cara? ¿Qué manda? Bueno, por lo tanto, no puede existir un testamento escrito de puño y letra, sino que establece, deberá, es imperativo, otorgarse en escritura pública. ¿Quién puede faccionar una escritura pública? Únicamente el notario. Y dice, como requisito esencial para su validez. O sea que si esto no está en escritura pública, el testamento no es válido. Por lo tanto, no puede existir testamento hológrafo. Y el testamento mancomunado, pues queda prohibido el contrato de sucesión recíproca que habíamos establecido entre cónyuges y cualquiera otras personas. El 975 nos establece, no será válido en Guatemala el testamento mancomunado que los guatemaltecos otorguen en país extranjero, aunque lo autoricen las leyes de la nación donde se hubiera otorgado. Por ejemplo, en Estados Unidos sí se puede dar el testamento mancomunado, pero no puede tener efectos en Guatemala, ya que aquí son totalmente prohibidos. Ahora bien, ya dicho ello, ¿cuáles son? ¿Cómo se puede revocar? ¿Qué es un testamento? ¿Cuáles son los testamentos que no se pueden otorgar en nuestra legislación? Pues por su forma, los testamentos pueden ser comunes y especiales. Los comunes, pues está el común abierto, el común cerrado y el común extraordinario. Y hay unos testamentos especiales, como el que otorga el militar cuando está en campaña, el testamento marítimo, el testamento en un lugar incomunicado, el testamento del preso y el testamento que se otorga en el extranjero. El común abierto, pues, es aquel que debe ser otorgado, ya como lo dijimos, en escritura pública, en donde el testador va a manifestar su última voluntad porque es un acto jurídico. Y lo tiene que hacer en presencia de las personas que deben autorizar el acto, quedando enterados de lo que en él se dispone. Como es abierto, va a estar el notario que lo va a faccionar y los testigos, y todos van a quedar enterados de lo que está plasmado en el testamento. En el 955 establece el testamento común abierto deberá otorgarse en escritura pública como requisito. Y en el 956 el testador puede entregar al notario la minuta de sus disposiciones testamentarias. O sea, él puede entregarle, a hacerlo de puño y letra, la minuta. No quiere decir que vaya a otorgar pues, un testamento de puño y letra. Le entrega la minuta al notario y donde están sus disposiciones testamentarias, o también puede manifestar de palabra su última voluntad. El notario redactará el testamento y procederá a su lectura en presencia de los testigos en un solo acto, o sea, y sin interrupción, llenando los demás requisitos que para el efecto exige el Código de Notariado en el artículo 42, 44 y 45. O sea que un solo acto. No se puede decir, bueno, estamos otorgando testamento, mire, por la hora nos vamos a tener que retirar y seguimos mañana. No, no se puede. Ahora bien,
el testamento común cerrado. Este testamento común es aquel que debe ser otorgado en una escritura pública como el común abierto, en el que el testador, sin revelar su última voluntad, manifiesta en presencia de notarios y los testigos que han de autenticar el acto que aquella se haya contenido en el pliego cerrado y sellado que para el efecto presenta. Quiere decir que yo puedo llevar en un papel todo lo que yo considero y le digo al abogado, mire, lo quiero hacer en testamento cerrado. Entonces me da un papel, un sobre manila y lo mete dentro del sobre y el notario lo sella, lo cierra y lo sella. De tal manera que no pueda ser abierto y que si se abre, queda antes de realmente de que haya fallecido el testador, pues entonces queda sin efecto. Por lo tanto, debido a ello, no pueden otorgar testamento cerrado el ciego, porque no va a ver qué es lo que que van a meter dentro del sobre. Y el que no sepa leer y escribir, porque no va a poder escribir lo que va a introducir en el sobre. Esto es muy importante. Está en el artículo 960. No pueden otorgar testamento cerrado el ciego y el que no sepa leer y escribir. Obviamente, entonces, ¿cómo va a hacer para otorgar testamento a un ciego? Lo tendrá que hacer totalmente común, abierto. Ahora, ahí es donde existen los testamentos comunes extraordinarios. Lo extraordinario está en que deben cumplir formalidades extraordinarias a diferencia de lo común. Por ejemplo, el testamento del ciego. En el testamento del ciego debe intervenir un testigo más de los que se requieren para el testamento abierto. Vamos a ver más adelante cuántos son los testigos que se necesitan en el común abierto, que son 2, más 1 son 3. Pero la formalidad es que será leído en voz alta 2 veces. La primera la lee el notario autorizante y la segunda por uno de los testigos elegidos al efecto por el testador. Y esta mención se anota en el testamento, en la escritura. El testamento del sordo. En el 958 dice, si un sordo quiere hacer testamento abierto, deberá leer él mismo en voz inteligible el instrumento a presencia del notario y testigos, lo que también se hace constar. O sea, debe leer él mismo en voz inteligible el instrumento. Y el testamento del mudo, los que no pueden hablar, pero sí escribir, podrán otorgar testamento cerrado. Pero tanto el testamento como el acta de la plica deberán ser escritos y firmados de puño y letra del testador. Al dejar cerrado en el anterior, aquí dejan un acta
y esa acta es la que se debe de firmar en el testamento cerrado. Ahora bien, hay varios testamentos especiales. Los testamentos especiales, por favor, tomar muy en cuenta, y por eso lo puse en rojo, solo son válidos si el testador muere durante la circunstancia en la cual se otorgó, o bien dentro de los 90 días posteriores a la cesación de la misma. Por ejemplo, el testamento militar, cuando son destacados o van a la guerra, entonces ahí son válidos. Y 90 días después de que hayan regresado, que haya cesado el mismo. Va a tener que ir a leer el 965, pero tome muy en cuenta lo de la circunstancia de cuándo es que es válido. No es en cualquier momento en que el testamento es válido, solo en la circunstancia en la cual se otorga. Igualmente el testamento marítimo, solo cuando se va en un buque. El testamento en lugar incomunicado es donde realmente no hay ningún juez, no hay nadie, no hay abogados, está totalmente incomunicado. Pero ahora con todo lo que se ha en cualquier lado se puede encontrar un notario, pues ha quedado ya casi en el desuso, pero es un artículo positivo vigente. El testamento del preso, pues igual, él tiene que otorgar el testamento en donde está cumpliendo la condena, y hay una característica que es lo que pasa con lo que es antes de que haya entrado por la condena, haya otorgado testamento, o posterior dentro de la misma. Entonces, por favor, va a tener que leer el testamento del preso. Y el testamento en el extranjero, por igual, tiene sus requisitos y tiene sus pasos de ley. Ahora, ¿qué pasa con la revocación, nulidad, falsedad o caducidad de las disposiciones testamentarias? Es toda esa oposición que se puede dar al otorgamiento de un testamento. La nulidad procede, y esto lo subrayan, de la inobservancia de las formalidades esenciales que establece la ley, las cuales para el testamento abierto son las que preceptúa el artículo 31 y 44 del Código de Notariado, y para el testamento cerrado las que establece el 959. Esa es la nulidad. No nace a la vida jurídica, es nulo. ¿Por qué? Porque no cumple con las formalidades esenciales. Y vamos a ver, por ejemplo, cuáles son esas formalidades. La anulabilidad ocurre cuando en el otorgamiento del testamento ha mediado violencia, dolo o fraude, las cuales son causas independientes de la voluntad del testador, anteriores o simultáneas al acto. Y para ello, pues hay que ir a ver el artículo 1261, 1264 y 1265, en lo que establecen los vicios de la declaración de voluntad. Y la caducidad, la acción de efecto de caducar o acabarse
extinguirse, perder su efecto o vigor por cualquier motivo, alguna disposición legal, algún instrumento público o privado o algún acto judicial o extrajudicial. Puede ser que se haya otorgado un testamento en donde se ponga alguna condición, y si no se cumplió, que se le entregara todos los bienes a esa persona, si cumplía con graduarse en tanto tiempo y no lo cumplió, entonces queda sin efecto el testamento. Ahora bien, aquí sí es muy importante, porque es prácticamente como todo lo que se lleva para otorgar testamento abierto. Primero que nada, debe otorgarse en escritura pública como requisito esencial para su validez. Tienen que haber presencia de 2 testigos en un solo acto y sin interrupción, tal y como lo establece el artículo 42 del Código de Notariado. ¿Qué formalidades especiales para testamento y otras escrituras? En el artículo 42 del Código Notariado, ojo, y esto es muy importante, la escritura pública de testamento, además de las formalidades generales, contendrá las especiales siguientes: la hora y sitio en que se otorga el testamento. Por lo tanto, es la única escritura pública que se le pone fecha y hora. No hay algunas otras más que los legados y donaciones y el testamento. No pueden, las demás no llevan hora. ¿Por qué es importante la hora? Por la revocación, la facultad de la característica de ser revocable. También tiene que tener la nacionalidad del testador, la presencia de 2 testigos que reúnan las calidades y fe de la capacidad mental del testador a juicio del notario, que el testador exprese por sí mismo su voluntad y que el testamento se lea clara y distintamente por el testador o la persona que él elija, y se averigüe al fin de cada cláusula, eso lo hace el notario, viendo y oyendo al testador si lo contenido en ella es la expresión fiel de su voluntad. Que si el testador no habla el idioma español, intervengan 2 intérpretes elegidos por él mismo para que traduzcan sus disposiciones, que el testador, los testigos, los intérpretes en su caso y el notario firmen el testamento en el mismo acto, y que si el testador no sabe o no puede firmar, ponga su impresión digital y firme por él un testigo más, que deberá reunir las mismas calidades de los testigos instrumentales. La solemnidad del testamento del ciego, ya lo dijimos, debe intervenir un testigo más de los que se requieren para el abierto. O sea que en el abierto son 2, aquí van a ser 3. Y debe ser leído en altas 2 veces. La primera por el notario y la segunda por uno de los testigos. Y hay que hacer mención de esto en la escritura. En el sordo, pues deberá leer él mismo en voz inteligible, y el que no puede hablar, el testamento como el acta de la plica deberán ser escritos y firmados de puño y letra del testador. En la solemnidad del testamento cerrado,
pues el papel que contenga el testamento se pondrá dentro de una cubierta cerrada, de suerte que no pueda extraerse aquel sin romper esta. En presencia del notario y los testigos y los intérpretes en su caso, manifestará el testador que el pliego que presenta, ahí está su testamento, y si lo escribió él de su puño o lo hizo otra persona, y tiene que identificar quién lo hizo, quién se lo pudo haber escrito. Sobre la cubierta del testamento extenderá el notario el acta, o sea, donde les dije, donde se sella, ahí se pone el acta de su otorgamiento, dará fe de haberse observado las formalidades legales, y extendida y leída el acta la firmarán todos para darle validez. Ahora bien, yo no sé si vieron en la primera clase qué pasa como el primer presupuesto es que fallezca el causante y que de aquí haya un título. Y que de ese título haya un heredero. Pero ¿qué pasa si uno de los herederos fallece antes que el causante? Entonces lo sustituye, se da sucesión por representación hereditaria. Esta representación hereditaria es en una forma descendente, solo los descendientes. No puede haber representación hereditaria ascendente, sea hacia su papá, su abuelo, su tatarabuelo, no. Solo en la vía descendente hacia sus hijos. Entonces, estos dos pasan a sustituirlo. Si tenía el 33.33, entre los dos tendrán el 33.33, la mitad para cada quien. Si fueran 3, por igual se distribuye, pero es la sustitución por representación hereditaria. Y ahí pues estaban los casos de toda la representación hereditaria. Aquí en el 932, siempre que se herede por representación, es en línea recta descendente. La división de la herencia será por estirpes, de modo que el representante o representantes no hereden más de lo que heredaría. Por ejemplo, lo que les decía, si son los dos hijos, pues van a heredar lo que tenía el anterior, su papá. Ahora bien, ¿qué es la sustitución hereditaria? Y la sustitución hereditaria es lo mismo que ¿qué va a pasar si muere el heredero antes que el causante? Pero el causante en el testamento dice a quién se llama a ese posterior heredero. O sea que la persona que ya no va a representar, sino que lo va a sustituir, es llamado por disposición del testador. Y aquí pues hay sustitución directa cuando están llamados varios alternativamente. O sea que llaman a uno, después a otro y así. Y la indirecta cuando hay varios llamados sucesivamente. La adquisición no es plena y tampoco es definitiva. Aquí pues les dejo las causas de indignidad, por incapacidad para heredar por indignidad. La indignidad pues son acciones u omisiones por parte del heredero en contra del causante. O sea, esa indignidad es ese tipo de ingratitud que va a tener el heredero para con el causante. Y aquí les dejo
todos los casos. El primero, el que haya sido condenado por haber dado, mandado, intentado dar muerte a la persona. Todos estos casos, como para ser declarados indignos, deben de estar con una sentencia en firme. No es nada más que esté acusado de indignidad. Está el heredero mayor que a sabiendas que de la muerte violenta de su papá no lo denunció, pero que si son sus familiares, ascendientes o descendientes, pues él va a ser, está libre de esa culpa. El que voluntariamente acusó al autor de la herencia de un delito, que merezca la pena por más de 5 años. Y aquí están otros más, que son los por indignidad. Ahora bien, ¿cuáles son las incapacidades para suceder por testamento? En las otras es para heredar, aquí es para ser heredero, pero aquí es los incapaces para suceder por un testamento, y estos van a ser los ministros de culto, los médicos que hubieran estado asistiendo al testador en su última enfermedad, el notario que autoriza el testamento y sus parientes. Pero en los ministros de culto y los médicos y cirujanos sí puede solo que fueran parientes del testador. El tutor, el protutor y los parientes del tutor y protutor, si no han entregado las cuentas de la tutela, a no ser que fueran parientes del pupilo, y tampoco las instituciones extranjeras, cualquiera que sea su finalidad, no pueden suceder por testamento. O sea, no pueden estar involucrados en el testamento. Por igual, hay incapacidades para testar, como el que se halle bajo interdicción, el sordo mudo y el que hubiera perdido el uso de la palabra cuando no puedan darse a entender por escrito, o el que sin estar bajo interdicción no gozare de sus facultades intelectuales y volitivas. Por ejemplo, hay una persona en estado de ebriedad etílico y solicita que otorgar testamento. No se puede porque no está en sus facultades intelectuales y volitivas, por lo tanto se debe diferir. Es una interdicción parcial. Esto es lo que les tenía de la sucesión testamentaria. Es un poquito cansado, sin embargo muy fácil de entender y de volver a repasar. Entonces yo les diría que es una muy buena oportunidad, y que recuerden que en la sucesión mortis causa hay 3 formas de sucesión. Una es la testamentaria, que ya la vimos ahorita, que su característica va a ser que hay un testamento. Tiene que haber testamento. Y la intestada, legítima o legal, pues obviamente ahí no va a haber testamento. Por lo tanto, se llama legal porque es la ley la que va a establecer quiénes van a ser los herederos o los que van a recibir todo el patrimonio de esa persona que falleció. Y la mixta, pues porque puede haber una parte testada y una parte intestada. Tenemos 2 minutos. ¿Alguna pregunta?
Diga, Daniel. Licenciado, buenas noches. Dígame. Mire, por lo menos son las mismas capacidades que tiene un en forma testada e intestada que un hijo represente a un padre ya fallecido sobre el... No, mire pues, 3 formas de sucesión existen. La sucesión testamentaria, el heredero lo manifiesta el testador en un testamento. La intestada, no hay testamento, no dejó testamento. Entonces, ¿qué va a pasar con todos los bienes? Es la ley. Entonces se debe de seguir un proceso sucesorio intestado. Y es la ley quien va a establecer a quienes le corresponde. Hay unos artículos específicos en donde está establecido quiénes son. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos la sucesión. Y la mixta porque es una parte. Entonces, no sé a dónde exactamente su pregunta. Claramente esa era mi duda, Ali, que usted me lo acaba de explicar. Ok. Gracias. Gerson. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Gerson. Disculpe la pregunta. Mire, yo tenía una pregunta cuando estaba hablando de que el testamento no es revocable. ¿Qué se refiere? Es revocable. ¿Qué se refiere a esa palabra revocable? Revocable es que usted puede dejar sin efecto el que ya otorgó. Revoca. Una ley puede ser revocable porque la dejaron sin efecto. Entonces el testamento lo puede dejar sin efecto de varias formas. Otorgando otro. Eso en una forma tácita usted está diciendo que el otro no vale. Por eso el testamento debe llevar, la escritura pública debe llevar fecha y hora. O sea, revocable que lo que a las personas que yo dejé de ya no vale ni que usted ahora las cambió. Ah, ya. O sea, puedo cambiar yo a esas personas. Usted puede revocar el testamento cuantas veces usted quiera. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el testamento válido? ¿Cuál va a ser el testamento válido? El que yo voy a... El último. El último, se podría decir. Por eso es la fecha y la hora. Y la hora. Ah, ya. Primero ya no vale. Ahora, acuérdense que puede ser revocable el testamento, a excepción del reconocimiento de hijos, los derechos de alimentos y a la tutela. Ah, ya. Se lo agradezco, licenciado. Muy amable. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, este es un bonito tema, lleva mucho, hay que estudiarlo, volverlo a repasar, pero acuérdense que esto es parte de la comida más adelante. Y entonces, esto es se tiene que saber bien. Sí, Paola. Buenas noches, licenciado. Solo quería hacer una pregunta. Entonces, en el testamento cerrado, solo se entrega, ahí sí se puede entregar, como usted dijo, una como minuta. No la entrega. Es usted la que la mete. Porque ya. Entonces ahí sí puede ser a puño y letra. Mire, usted lo hace en su casa y la escribió o se la escribieron y todo. Pero usted dice, yo quiero hacer en sobre cerrado. Entonces, usted lo mete y lo cierra. Al menor indicio de que ha querido ser abierto ese testamento, ya no tiene validez.
Ya entiendo, licenciado. Muchas gracias, muy amable. A servirle. Bueno, ¿cómo vamos? No hay preguntas. ¡Hala, con tanto! Aquí es donde ya le pregunta a uno ya le dice la abuelita, mira, mijo, ya que ahora ya sabes bien del derecho de las herencias y todo, porque ya sos abogado. Mira, ¿y cómo hago testamento cerrado? Entonces aquí es donde ya le preguntan a uno y es bonito contestar. Sí, Ruby. Buenas noches, licenciado, con una pregunta. Cuando es, digamos, una propiedad, una casa que se le deja a los hijos, digamos son 3, ¿verdad? Se deja con usufructo vitalicio. Eso también es revocable. Si en caso... Todo. Y si fallece, digamos, es un matrimonio, pero fallece el papá, la mamá puede hacer eso, revocar el testamento. No, porque si ya falleció, es que dice, tiene que decir que a quién le dejaron el usufructo vitalicio. Si es al papá, el papá es el que va a fallecer. Entonces, ajá, y si era el matrimonio, digamos papá y mamá. Sí. Fallece papá, le queda mamá, ¿verdad? Mientras ella está, pero siempre, existe el usufructo. Óigame, siempre y cuando, como está testando, usted está decidiendo cómo. Pero usted tiene que, ahí se tiene que cubrir el régimen económico del matrimonio. ¿Me entiende? ¿Bajo qué régimen está el matrimonio? Porque si es comunidad absoluta de bienes, pues no hay ningún problema. Si es separación absoluta, ahí sí. A ver a quién le deja pero tampoco puede quitarle, dejar por un lado los derechos del matrimonio. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias, licenciado. A servirles. Bueno, jóvenes, cabal, las 8 y entonces ahí vamos. Muchas gracias por su fina atención y nos vemos en una próxima. Y como siempre, pues ahí les voy a subir la clase. Licenciado, gracias. Referente a la clase de hoy, quisiera saber si al momento de fallece la persona, ¿verdad? Y dejó testamento. Entonces, ya cuando falleció la persona, el abogado que hizo el testamento manda a llamar a los que les dejó... El notario. El abogado litiga. El notario cartula. Bueno, el notario ¿sí? Que hizo el testamento a la persona que dejó el testamento, llama a los que están beneficiados con él o ellos tienen que ir a buscarlo. No, es el llamamiento que se hace y eso lo vamos a ver porque desde el momento que hay un testamento se inicia el proceso sucesorio testamentario. Entonces también tiene que seguir su proceso porque hay que ver si el heredero acepta o renuncia a la herencia. Esto es el principio. Este es el principio del proceso sucesorio. Hasta el momento, ahorita sabemos cómo testar. Ya posteriormente, entonces, se viene a la aceptación y a la renuncia. Entonces, el notario va a llamar a los herederos. Pero usted tiene que saber en qué forma se va a transmitir, si a título universal o a título particular. Si es a título particular, llamaremos a los legatarios, y si es a título universal, a los herederos o al heredero. Y ahí vamos posteriormente a ver si lo aceptamos o renunciamos. Supóngase que
que lo que me van a pasar es solo deudas. Yo puedo decir, no acepto. Renuncio a la herencia. Ya. Pero puede ser de que no, que sean sus hijos y, bueno, yo voy a ver cómo se pagan, pero hasta donde alcance. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita iniciemos con los testamentos y después vamos a ver cuando se acepta y cuando se renuncia a una herencia. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias, Lee. Interesante, Lee. Gracias. Feliz noche. Licenciado, feliz noche. Feliz noche, licenciado. Mucho.